Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dice el siguiente punto, el 883. El colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice, sucesor de Pedro, como cabeza del mismo. Como tal, este colegio es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia, que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del romano pontífice. Acordaros de que, por ejemplo, en Mateo 18:18, dirigiéndose no a Pedro, sino a los apóstoles, les dice: yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, les dice a los apóstoles la misma frase que le había dicho a Pedro, en Mateo 16. Es verdad que, como hemos dicho, no les dice eso de te daré las llaves del reino de los cielos, eso se lo dice exclusivamente a Pedro. Pero, sin embargo, una frase tan importante como que todo lo que atéis en la tierra queda atado en el cielo, etcétera, se lo dice tanto al colegio de los apóstoles, del cual ahora los obispos son sucesores, y a Pedro. Por ello, dice este punto del catecismo, dice que el colegio de los apóstoles, de los obispos, tiene también, es sujeto de potestad suprema y plena dentro de la Iglesia. Tiene una potestad suprema y plena dentro de la Iglesia. Pero hace un matiz, y el matiz es que para que sea efectiva, para que sea válida y valedera, esa autoridad tiene que estar unida, o sea, tiene que ser hecha en comunión con el Papa, con el romano pontífice. Los obispos no tienen esa autoridad si no están unidos con el Papa, si esa autoridad o esa colegialidad está hecha al margen del Papa. Entonces esa potestad, ese poder otorgado por Cristo no es válido si no está hecho con Pedro, si no está hecho bajo Pedro. Por lo tanto, también Pedro es signo y fundamento visible de unidad, no solo para todos los cristianos, sino también para los obispos. No solamente está ejerciendo su razón de ser para el resto de los fieles, también para los obispos. Fijaros que la Iglesia, entre las muchas herejías que ha tenido que afrontar a lo largo de su historia, pues también ha tenido que afrontar lo que vino en llamarse pues el conciliarismo. ¿Y qué era el conciliarismo? Pues bueno, pues pensar que el concilio, que la reunión de todos los obispos estaba por encima del Papa. Pues no, un concilio no está por encima del Papa. Es más, es que un concilio en sí no es concilio si no está el Papa en él. Una decisión conciliar no es decisión conciliar, pues si no está unida a Pedro. Por lo tanto, esta imagen del conciliarismo, pues bueno, pues es posible que pudo entrar en la Iglesia por distintos motivos, ¿no? Daros cuenta que durante mucho tiempo también en la Edad Media hubo una pugna en la sociedad civil entre pues un sistema feudal en el que los señores feudales casi tenían, todos ellos unidos, más poder que el rey, y a veces los reyes también luchaban contra los señores feudales, pues para un poco delimitar su autoridad. Y eso, pues quizás eso que estaba ocurriendo en la sociedad civil, proyectado hacia la Iglesia, pues pudo dar esa imagen de decir, pues igual que los nobles se han unido para frenar el poder del rey, pues también entonces los obispos pueden unirse para que así su decisión conjunta tenga más autoridad que el Papa. No, eso es proyectar en la Iglesia esquemas políticos o esquemas culturales de épocas pasadas que no tienen nada que ver. Cuando se proyecta en la Iglesia pues imágenes que son ajenas a ella, pues las cosas se deforman. No se puede
comparar lo que eran los señores feudales y el rey con el tema de los obispos y el papa, es otro tema. Y el conciliarismo tuvo mucho de esto, de proyectar en la Iglesia esos esquemas que estaban ocurriendo en la sociedad. Por lo tanto, nosotros rechazamos el conciliarismo, que quiere decir, ¿no?, pues que los obispos, ellos unidos entre sí, tengan autoridad frente al Papa. Los obispos no tienen autoridad frente al Papa. Eso sí, los obispos unidos, teniendo a Pedro, ¿no?, como fundamento de esa unión entre ellos, pues tienen plena potestad, cuando están unidos a Pedro. Ese matiz es importante. Por lo tanto, no pueden ejercer sin el consentimiento del Papa. Un concilio no podría ser convocado sin el consentimiento del Papa. Eso lo dice el punto siguiente, que vamos a leerlo, el 884. La potestad del colegio de los obispos, sobre toda la Iglesia, se ejerce de modo solemne en el concilio ecuménico. No existe concilio ecuménico si el sucesor de Pedro no lo ha aprobado o al menos aceptado como tal. Concilio ecuménico, aquí la palabra ecuménico, pues no significa esto que nosotros hablamos ahora del diálogo con los protestantes, etcétera, no. El concilio ecuménico es el concilio universal que convoca a todos los obispos católicos. Se diferencia entre concilio ecuménico y concilio local, o sínodos. Concilio ecuménico, pues el último ha sido el Concilio Vaticano II, el anterior el Concilio Vaticano I. Es el concilio universal de todos los obispos de la Iglesia. Pues bien, el que puede convocar, ¿no?, y el que tiene la potestad, ¿no?, de darle autoridad a lo que diga ese concilio, pues es la presencia y la comunión en torno al sucesor de Pedro. Si el Papa no ha aprobado, o al menos no ha aceptado como concilio, si no ha aceptado como concilio una reunión de todos los obispos, pues no tiene tal condición. Aunque estén todos allí reunidos, no se puede considerar concilio ecuménico si el Papa pues no ha aceptado como concilio ecuménico esa reunión de obispos. En el fondo, como veis, es darle pues una vuelta de tuerca más a lo que estamos afirmando. Dice aquí que esa potestad que tienen los obispos se ejerce de modo solemne en el concilio ecuménico. En el concilio ecuménico es cuando los obispos manifiestan de una manera más solemne esa autoridad que Cristo les ha dado. Porque en el concilio ecuménico están realizando, en comunión con el Papa, como hemos dicho, ¿verdad?, pero están realizando pues plenamente esa potestad, pues ya no únicamente, ¿no?, sobre su parcela, sobre su diócesis, sino sobre la Iglesia entera. Y es un momento en el que se visibiliza plenamente, ¿no?, pues esa encomienda del poder de atar y desatar que Cristo dio a todos los apóstoles, no únicamente a Pedro. Bueno, y no únicamente en el concilio. Este mismo catecismo que estamos comentando es un ejemplo concreto, bien concreto, de esa colaboración, ¿no?, esa comunión entre los obispos y el Papa. Este catecismo ha sido fruto pues de una colaboración de todos los obispos del mundo para poderlo elaborar. Acordaros que lo dijimos el primer día que comenzamos en antena a explicar el catecismo, que recuerdo que dedicamos una hora para explicar el origen del catecismo, etcétera. Pues explicábamos de cómo el Papa fue encargado de elaborar, ¿no?, el primer borrador de este catecismo y empezó por enviarlo a todos los obispos del mundo para que hiciesen sus aportaciones, para que cambiasen palabras, para que matizasen, para que expresasen mejor, más pedagógicamente, y se hicieron miles y miles de aportaciones, ¿no?, de todos los obispos en este mismo catecismo, que es otro ejemplo concreto, aunque no sea a nivel de concilio universal, de esa comunión y esa colaboración entre el Papa y los obispos, formando ese colegio. El punto 885 dice: este colegio, en cuanto compuesto de muchos, expresa la diversidad y la unidad del pueblo de Dios. En cuanto reunido bajo una única cabeza, expresa la unidad del rebaño de Dios. Bueno, pues son dos aspectos, ¿no? Por una parte, todos los obispos, ¿no?, unidos en torno al Papa,
pues no puede haber una imagen mayor de unidad, está gráficamente expresado. Ahora también hay un don muy grande, ¿no? También la diversidad es un don de Dios, no solo la unidad es un don de Dios, también la diversidad, la unidad. La diversidad de la unidad es un don muy grande porque manifiesta toda la riqueza interna de Dios, que nosotros no somos capaces de nadie en concreto, una persona sola, ¿no? Pues es capaz de expresar toda la riqueza de Dios. De ahí los carismas, de ahí, aunque sea una cosa distinta esta, ¿no? Pero de ahí los carismas, porque están como cada uno de ellos reflejando uno de los rayos que sale de la luz del sol. También la diversidad de los obispos, incluso hasta yo me atrevería a decir la diversidad de los ritos que existen dentro en plena comunión dentro de la Iglesia Católica, es también, ¿no? Pues una riqueza muy grande. Hay que decir que la unidad es un don de Dios, y la diversidad, cuando está en comunión, ¿no? Con el Papa, es otro don de Dios. Ser diversos en la unidad y ser uno en la diversidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.